Gabriel, qué interesante este tema, porque uno se pone a analizar y digamos que la humanidad está muy lejos, digamos, de esa imagen perfecta. A diariamente bastaría solamente con escuchar una noticia diaria y vemos desigualdad, y vemos injusticia, y vemos muerte, y vemos una cantidad de cosas que uno dice, estamos muy distantes de la imagen perfecta. ¿Cómo entender, Gabriel, la situación actual por la que hoy pasa la humanidad con respecto a esa imagen perfecta? Entonces, clarifiquemos qué es exactamente de lo que estamos hablando cuando mencionamos imagen perfecta. Tenemos como concepto de imagen indudablemente un mapa de información, digamos que un mapa de bits, un mapa de píxeles, puntos de luz que al sumarse con sus colores y con sus tonalidades pues conforman una imagen. Deben saber todas las personas que nos escuchan que esa no es la imagen de la que nosotros estamos hablando aquí. Okay. Se trata de la semblanza de la perfección, y esa imagen como tal, de hecho, es invisible. Pensemos por un momento en el espíritu. El espíritu no se ve, pero ciertamente se puede comprobar que nosotros tenemos espíritu debido a que podemos mover nuestros cuerpos, podemos usarlos para vivir en esta vida. Y todas las personas que caminan en la calle, pues caminan gracias a que hay un espíritu que habita esos cuerpos, y ese espíritu usa ese cuerpo para trasladarse a donde necesita y lo utiliza para aprender. Así es. Si hablamos de imagen en el cuerpo, pues bastan las explicaciones. Todo lo que ven los ojos son imágenes. Pero ¿qué pasa si trasladamos esa imagen al espíritu? ¿Cómo es? ¿Quién la podría representar? ¿Cómo se podría dibujar? Como ven, ya es otra cosa. Estamos hablando de otra dimensión, la del espíritu. Y si hablamos del alma, hablamos de otra dimensión, que es donde ella reside. Resulta que en esas dimensiones también hay imagen. Esa es la imagen de la perfección. En la naturaleza espiritual que le dio existencia a todo lo manifiesto en el universo, que al verse es hermoso. ¿A quién no le gusta una galaxia? ¿A quién no le gusta cómo se ve el firmamento en la noche cuando está despejado y lleno de estrellas? Que son soles con planetas alrededor. Todo punto luminoso en el cielo es un sistema solar. Siendo esa imagen hermosa y perfecta, es necesario entender que provino o fue producida por algo que igualmente es perfecto. Esa imagen espiritual es la que el hombre tiene que perseguir, y como no la conoce, ni siquiera, posiblemente esto es nuevo para muchas personas, pues indudablemente no puede llegar a ella. Entonces Juan David, Susana, para entender, y además de entender, encajar en la imagen perfecta en la cual encajó el hombre que conocimos en la tierra como Jesús, y por eso lo tenemos de fondo en esta transmisión, que me pareció muy acertado que ustedes lo utilizaran. Él es el modelo de imagen perfecta ajustado a la perfección que nos creó a todos. Él la mostró. ¿Por qué la humanidad no la puede mostrar? Pues qué maravilla que podamos tocar ese tema, porque ciertamente para entender y encajar en una imagen perfecta espiritual hay que destruir, hay que conocer y hay que arrancar la imagen imperfecta que se estableció en este mundo, y es la sumatoria de pensamientos e ideas que nos han vendido a través de la información que nos entregan en este sistema. Qué interesante. Susi. Bueno, Gabriel nos comentaba o nos acaba de explicar de que el espíritu también tiene una imagen y que esa es la imagen perfecta, ¿cierto? Sin embargo, por nuestros ojos también registramos esas imágenes. ¿Cómo identifico cuál es la imagen perfecta y cuál es esa imagen distorsionada? O sea, ¿cuál es esa imagen que realmente puede conectar con mi espíritu? Entonces, pensemos en el cambio de dimensión que les hablaba hace un rato. Esto es algo tangible, además muy bonito, ¿no? La voz de los corazones. Esto
puede ser registrado en mi mente a través de los sentidos. Yo lo estoy tocando, estoy sintiendo su textura, su temperatura, y eso ya proporciona información a mi mente para que elabore la imagen. Una memoria. Además, yo lo puedo golpear y produce un sonido. Entonces, mi otro sentido, el auditivo, registra otra información que el tacto no puede y aporta a esa imagen. Yo podría saborearlo, yo puedo observarlo indudablemente, y todos mis sentidos registran este pocillo. La información que aportan los 5 sentidos construye la imagen en mi mente, y esa imagen ya no es tangible, ya es información. Y a partir de esa imagen yo puedo pensar, y los pensamientos que puedo elaborar a partir de esta imagen son, en definitiva, pues cualquiera. Qué bello este pocillo, quiero tomar agua, quiero tomar café, y pienso en el pocillo porque ya lo tengo en mi mente. Esto que les acabo de explicar demuestra que la imagen no es tangible, es información. En nuestra dimensión, esa información la aportan las cosas materiales, pero en la dimensión del espíritu la aportan los seres espirituales. Ahora estaban viendo imágenes de naturaleza, ¿cierto? De árboles, de creación. Estaban viendo bosques, ahí los están viendo. Indiscutiblemente esas son imágenes perfectas, pero vayamos más allá. La inteligencia que las produjo es igualmente perfecta. Esa es la inteligencia que a nosotros nos interesa comprender. Más allá del árbol, más allá de la flor. ¿Quién la hizo? ¿Quién la pensó? ¿Quién la diseñó? ¿Por qué? ¿Y por qué vive? Ese ser que es autor de esa perfección es por sí mismo una imagen, es por sí mismo información, es por sí mismo conocimiento. Esa imagen nosotros la tenemos porque somos espíritu. Ahora sí puedo responder la pregunta: ¿por qué nosotros somos imperfectos? Ojo, no por naturaleza, pero nuestro proceder indudablemente se equivoca. ¿Por qué nos equivocamos si venimos de un ser perfecto llamado Padre Eterno? ¿Por qué, si Él es perfecto, nosotros cometemos tantos errores? Viene entonces la respuesta. Hay otra imagen. Qué interesante. Diferente a la del Padre Eterno. Hay otra imagen que se nos ha vendido a nosotros, se nos ha enseñado, inculcado, mostrado, incrustado y con violencia instalado en la mente. Y esa imagen no es perfecta, no es la del Padre Eterno, no es la información que nos puede conducir a una vida dentro de la ley, sino una vida llena de errores. Esa imagen la llamó el Apocalipsis en su profecía de Jesús diablo, Lucifer, Satanás, serpiente antigua, que traducido a lenguaje no místico religioso es una organización que gobierna el mundo, una organización que instaló el nuevo orden mundial, y de este mismo orden todos los medios de comunicación transmiten la información que necesitan que las personas tengan en su mente, para que de esa información mental se generen pensamientos que les permitan encajar en este sistema hecho para nacer, crecer, reproducirse, morir y sufrir. Dicho de otra manera, la imagen se produce por la información que reciben los sentidos, y si esa información es falsa y es falaz y es infame, nuestro pensamiento va a adoptar las mismas cualidades. Falaz, o sea, mentira, infame. Y de ahí vienen los hombres que gustan de hacer crímenes. De ahí vienen las personas que gustan de hacerle daño a otras. Los violadores aparecen de allí. Los ladrones aparecen de allí. Los corruptos aparecen de allí. ¿De dónde? De la imagen que desde niños se les sembró culturalmente, familiarmente, por este sistema que está hecho para manipular. Ahí tienen el contraste de lo perfecto, lo imperfecto, y por qué el hombre, en definitiva, camina en el sendero del error. Yo te escucho hablar, Gabriel, y se me viene una cantidad de preguntas en la cabeza. Y es porque siempre nos hemos dado cuenta, Susana y Gabriel, cuando uno comete un error, digamos cuando uno se equivoca o cuando uno va a hacer algo
que no es debido, siempre uno escucha un llamado o como una alerta desde el corazón, como que hay una voz por allá que le dice a uno, eso no está bien hecho. Eso no es. Pero, digamos que escuchando a Gabriel, con toda la información que nos han ido, digamos, entregando en este, digámoslo así, sistema, hemos ido aceptando una cantidad de cosas que creemos que están bien, pero finalmente siempre nos terminan doliendo. Entonces, yo culturalmente comprendí que los hombres podemos tener una infidelidad por ahí de vez en cuando, tener una mujer por ahí escondida, porque eso nos hace más hombres entre el grupo de amigos, ¿cierto? Eso nos hace, el galán, el que es capaz de... O que inclusive ya está muy normalizado, porque eso es lo que dicen, pues que ya la infidelidad está muy normalizada. Exacto. Y entonces fuimos cometiendo una cantidad de errores que uno, cuando va, digamos, a cometer ese hecho, el corazón siempre te manda una alerta y te dice, hey, ojo, eso no está bien. Tú eres casado, tú tienes una persona a la que debes respetar, pero uno termina haciéndole, digamos, caso a una cantidad de imágenes que a diario vemos en la televisión, que escuchamos con los amigos, que compartimos en diferentes lugares. Y termina uno cometiendo esos errores que finalmente le causan un dolor. ¿Por qué, Gabriel, el hombre, digamos, sabiendo que tiene en su corazón, por naturaleza, la condición de ser bueno, porque todos en el fondo del corazón sabemos qué es lo bueno y qué no es lo bueno, y queremos siempre hacer lo bueno, pero terminamos equivocándonos? ¿Qué crees que ha pasado? Es lo que veníamos hablando a manera de introducción. Entonces regresemos al mecanismo de aprendizaje del ser humano. El cerebro aprende por imágenes y la información que recibimos a través de los sentidos se convierte en definitiva en una imagen que la mente es capaz de utilizar para producir pensamientos, y de allí las ideas, que son otra clase de inteligencia que viene ya en el corazón, utiliza las imágenes de la mente, la información que haya depositada en ella, para reproducir esa idea. Como ven, todo depende de la información. Si a un individuo, desde que nace, le ofrecen información, entonces desde pequeño y cuando es niño, la primera información a la que accede va estableciendo su modelo de pensamiento, y esto se puede ir moldeando, y esto es lo que conocen y lo que hacen los dirigentes de la organización que gobierna el mundo, que es una organización oculta que a través de sus súbditos, que son los gobernantes de las naciones, pues determinan las leyes y al mismo tiempo el modelo informativo que los medios de comunicación tienen que utilizar para que a nivel educativo los niños reciban un paquete de información. Después de cierta edad tienen otro. Cuando ya son adolescentes tienen otro. Ahí entra el bombardeo de la música, el bombardeo de las películas diseñadas u orientadas específicamente para esas edades. Cuando ese individuo llega a la edad adulta, ¿cuánta información de violencia, de sexo bestializado, Toda. de vicios, Toda. de todo lo que ofrecen las propagandas, los comerciales, que incitan a ciertos hábitos y conductas que dentro de esta cultura son normales, pero que en definitiva dañan el cuerpo? Yo me acuerdo un comercial cuando yo era niño, Sí. era de Marlboro, ¿cierto? Entonces era un cowboy, ¿no? El vaquero, ¿no? El gringo. Sí. Y entonces él estaba en su caballo, sí, súper interesante, ¿no? Y tal, y cuando termina el comercial, él saca un cigarrillo y fuma. Y en la época de los 90, que es en la que yo crecí, pasé mi niñez, digamos que el lema era: fumar te hace grande, fumar te hace ver maduro, Sí, fumar te hace ver adulto. Todos los niños querían Todos, fumar. en la adolescencia queríamos. Verse más grande. Claro. Y entonces yo me di cuenta que el comercial no era para adultos, el comercial era para niños, Total. porque incitaba a tener esa conducta. Finalmente,
pues vender cigarrillos y el negocio mueve muchísimo dinero, pero luego vi que en la cajetilla decía, en el caso de Colombia, el tabaco es nocivo para la salud, Ley 30 de 1986. El gobierno pone esa ley para que nadie le diga, que no le advierte a la gente que eso lo va a terminar enfermando. Pero ahí viene la fuerza de la imagen imperfecta que ya han inculcado en la mente. A pesar de que esa leyenda está en las cajetillas, absolutamente no hace nada. Nadie. Porque tiene más fuerza de arrastre toda la información que desde niño a nosotros nos dieron. Fumar te hace grande, fumar te hace interesante, fumar, mejor dicho, te hace ver genial. Bajo esa condición, y además la sensación que produce la aspiración de ese gas, la nicotina misma, generan un estímulo que a nivel celular se vuelve adictivo. Y llega un punto en el que las células, grabando esa memoria, porque se ha repetido muchas veces el hábito, ya la pide. Y eso se transforma en un vicio psíquico y en un vicio fisiológico. Deben saber que las empresas que producen el tabaco, el licor y cualquier tipo de sustancia ingerible dañina para el organismo, saben perfectamente el daño que hacen. Claro. No son inocentes. Ellos lo saben y es más, han estudiado claramente las formas de aprendizaje humano para que a nivel publicitario sea bastante efectivo el plan para, digámoslo abiertamente, llenar de vicios a la humanidad. Tienen que recordar esto. El nuevo orden mundial es dirigido por una organización que no es de este mundo, interesada en la decrepitación del espíritu, en la decrepitud del alma, en la miseria del cuerpo. Y esa condición hace a la población humana gobernable. Por lo tanto, entre más vicios tenga, más gobernable es. Claro. Entre más información basura tenga en su mente, más gobernable es. Entre más acepte este sistema y lo defienda, más manipulable es. ¿Qué hay que hacer? Hay que brindarle a la humanidad otra clase de información. Todo está en la información, Susana, Juan David. Todo está en el conocimiento que se le ha entregado al hombre. Se ha ocultado el verdadero y se ha entregado a uno con aroma de verdad, pero es mentira. Si nosotros entregamos un conocimiento que sea real y verificable por la lógica de cualquier persona, se va desplazando el conocimiento falaz que se ha entregado desde que somos niños. Y se va restaurando el daño que a raíz de ese conocimiento nos hemos hecho a nosotros mismos. Porque en la ignorancia, definitivamente, como tú lo dijiste, se cometen muchos errores. Ahí está la disputa. Es una guerra de conocimientos. Se ocultan las verdades para que afloren las mentiras y perduren. Pero tienen un problema muy grande. La verdad, cuando aparece, ¡pum!, aplasta la mentira. Y cualquiera que sea inteligente lo puede notar. Mejor dicho, sin palabras, porque eso que solamente tocamos, pues tocaste un ejemplo, ¿cierto? Pero si nos ponemos a analizar cuántas imágenes imperfectas hemos tenido en el transcurso de toda una vida, Ajá. ahora podemos entrar como en ese análisis. Claro, puedo reflexionar, bueno, por eso es que he tomado ciertas decisiones, porque he tenido estas luchas de sentimientos, emociones. Y aquí entonces miramos cómo la vamos a poder identificar cada vez que me lleguen esas imágenes y poder ser selectivos. Y también se responde por qué nadie habla de ella. Porque, claro, si la idea es que el hombre esté siempre sumido en el vicio, en el hábito, error, porque sí. Realmente una persona, con el ejemplo que tocaste, del cigarrillo, que deje de fumar, pues ya dejó de ingresarle el dinero, y eso se despliega un montón de situaciones, porque si esa persona ya dejó de fumar, ya está cuidando su cuerpo, entonces ya también otras cosas van apareciendo, ¿cierto? Por supuesto. Y tocabas algo de que este pensamiento, pues que también es celular, y que este cuerpo es perfecto. O sea, nosotros venimos de ese origen perfecto, como lo hemos tocado desde
desde la transmisión pasada y que hoy lo estamos recalcando, ¿cómo influyen entonces esas emociones y esas sensaciones que dices para que este cuerpo se deteriore? O sea, ¿cómo influye o qué tiene que ver? Porque muchas veces dicen, no, es que a usted le duele el estómago por gastritis, pero entonces ahí también influye alguna emoción. Si somos perfectos. Sí. Entonces, para recapitular, porque posiblemente sea un bloque de información difícil de asimilar para muchas personas, pero realmente es sencillo. La imagen es la sumatoria de la información que nosotros hemos recibido y depositado en nuestro cuerpo mental. Y esa información es el insumo para elaborar pensamientos, ideas, y ahí intervienen las emociones. Porque si esas imágenes son propiciadoras del miedo, del terror, entonces las personas van a adoptar esos miedos si se trabaja desde que son niñas para inculcárselos. Bajo esos términos, es posible comprender que todo ser humano tiene la capacidad de revertir el efecto de esa información que se le ha brindado. Si nosotros tomamos en cuenta lo que sucede con un bebé, nosotros podríamos enseñarle muchas cosas a un bebé, pero él no es capaz de aprender muchas cosas al momento de enseñárselas. Tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, y en la medida que crece, es capaz de asimilar nuevos bloques de información. Verán entonces que la resultante está en un adulto. ¿Qué es lo que necesita el nuevo orden mundial? Fabricar adultos gobernables. Eso es lo que necesita. ¿Qué es lo que tiene miedo el nuevo orden mundial, quienes lo dirigen? Que hayan adultos que se salgan del esquema de fabricación que ellos tienen. Y ahí es donde aparece este conocimiento que genera otro tipo de imágenes que a su vez producen otro tipo de pensamientos que elevan el espíritu, que ensanchan la mente, que encienden la inteligencia y que hacen de una persona un ser espiritual poderoso, no gobernable, no manipulable. Y ahí es donde está el grave problema. ¿Qué sentido tiene entonces dar este conocimiento? Todo. La verdad es la destrucción del nuevo orden mundial. La verdad es el fin de los esquemas que avergüenzan a la humanidad de la Tierra. La verdad es en definitiva el fin del mundo. Y la necesidad de divulgarla es para que se acabe, porque este mundo está mal. Este mundo es una imagen imperfecta. Este mundo nos sirve para que nosotros vivamos en él. Este mundo es un generador de caos, de dolor, de sufrimiento. Y ahí es donde entra la pregunta de Susana. Este mundo está diseñado para remover emociones de baja vibración, efecto de las imágenes que desde niños se nos ha inculcado, que nos conducen a asistir a toda clase de eventos que generen emociones de esa categoría, como cuáles. Todas las emociones que sean desbordadas. La euforia. Entonces tenemos a los estadios de fútbol, los conciertos de rock, todas estas cosas que generan en masa vibraciones emocionales que no impulsan el desarrollo espiritual de nadie. Simplemente es un momento, un instante en el que se experimenta una especie de éxtasis, pero cuando se acaba el éxtasis, el cuerpo queda más débil, queda más desgastado. Eso es un flujo de energía que no se invierte en nada que sea útil. Y eso va enfermando, deteriorando y envejeciendo el cuerpo prematuramente. Y ellos lo saben, pero no les importa, indudablemente. Y así, toda clase de emociones que nosotros tengamos en nuestra vida, que no ayuden al desarrollo interior, pues son emociones temporales, artificiales, programadas y necesarias dentro del nuevo orden mundial. Yo tendría que hacer una pregunta
a nuestra audiencia, con el permiso de ustedes. Claro, adelante. Una persona que vive en el campo, que tiene a su familia y cría a sus hijos en él, que vive de la tierra, que siembra una semilla y se enamora del retoño, y que se maravilla viendo crecer esa planta hasta que tiene la bendición de tomar de ella, por ejemplo, una mazorca, para luego hacer una sopa para sus hijos y ver a ellos disfrutar la comida que él cosechó y que él mismo sembró. Y así, con toda la naturaleza alrededor, esos niños crecen y se hacen hombres. Yo pregunto, ¿cuántas emociones desbordadas ellos en su vida tuvieron necesidad de tener? Ninguna. El pensamiento cambia, es otro. Y tal vez ellos no vayan a la universidad, pero en definitiva tienen una sabiduría superior a la gente que vive en la ciudad. Y se puede comprobar en algo muy sencillo. Hace poco fue noticia nacional y posiblemente mundial la pérdida de unos niños en la selva del... ¿De qué parte? Creo que fue del Baupés. Sí, aquí los en 4 Colombia. niños que tuvieron un accidente y que falleció su mamá y que hace poco los encontraron finalmente. ¿Cómo pudieron sobrevivir 40 días 4 niños? Todos los días me pregunto eso. Pues resulta que la niña mayor, no recuerdo exactamente qué edad tiene, pero era una niña, tal vez 13 años. Ustedes 13 años, pueden como investigar 11, en 13 años. internet, 13 años 11 añitos, creo. u 11. Bueno, ustedes ahí lo consultan y lo confirman. Sí. Son indígenas. Y todos los indígenas acostumbran llevar comida en sus maletas. Como sus padres murieron, ellos sacaron la comida de sus maletas y pudieron vivir de ella 15 días. Eso fue lo que les duró. Después de esos 15 días, esta niña conocía de plantas, conocía qué frutos en la selva se podían comer, conocía cuáles eran nocivos para la salud y sabía medianamente sobrevivir en esas condiciones. Claro. Yo me pregunto, si esos niños hubiesen sido de la ciudad, ¿cuántos días hubiesen no, sobrevivido? 2, 1. Yo también todos los días decía lo mismo. Tenían que ser indígenas para poder haber sobrevivido a tantas cosas en la selva. Pues yo estoy completamente seguro que un citadino no tiene cómo sobrevivir. Entonces se le da demasiado valor al conocimiento que se oferta en las universidades, en las ciudades. Indudablemente porque eso permite adquirir un empleo, ganar dinero y vivir dentro de esas ciudades. Pero eso no sirve de nada en condiciones de supervivencia, en condiciones de enfrentar la realidad, cuando estas ciudades sean inoperantes. Y eso va a pasar dentro de poco. ¿Qué pasa el día que haya un paro de combustible y no haya cómo los camiones transportar los alimentos para abastecer los supermercados donde todas las personas compran su comida? Las personas campesinas, créanme, no tendrán ningún problema, pero la gente de la ciudad lo tendrá. Aquí se trata es de comprender el punto en el que estamos, el paquete de información que tienen los individuos en su mente. El campesino, el indígena, tiene una información diferente al citadino. Pero tanto el indígena como el campesino son seres humanos pensantes, inteligentes, pero el sistema de valores que tienen ambas culturas los hace chocar y no debería ser así. Hay un sistema de valores que está por encima de los que en este mundo existen. Se llaman leyes eternas. Se llaman leyes universales: amor, paz y armonía, equilibrio, albedrío, comprensión, equidad. Dentro de esas leyes se mueve el universo y todas las criaturas la manifiestan. Los árboles están en paz, amor y armonía, los pajaritos también, todas las criaturas. El hombre no, siendo la criatura más inteligente del universo, o al menos de este planeta. Quiere decir que la manipulación para insertar una imagen falsa se hizo solamente en el ser humano, no se hizo en las criaturas de la tierra, con la finalidad de, como lo he dicho desde el principio del programa, gobernarlo, para que sirva a los fines de una organización que se propuso controlar el mundo. Esa organización tiene un problema y lo debo recordar.
que ustedes están haciendo este programa al día de hoy. Eso para ellos es un problema. Que yo esté diciendo esto en vivo y en directo, eso para ellos es un terrible problema. Porque le permite a las personas que escuchan esta información y que son osados y valientes, que en lugar de rechazarla, la comprueban, empezar a construir una imagen que es perfecta, fundamentada no en mentiras, sino en realidades observables. Qué interesante. Y a partir de allí cambiar el modelo de pensamiento por uno más sabio. Y con ese modelo de pensamiento nuevo, en definitiva, transmitir y compartir ese conocimiento con todos los demás, convirtiendo a todos los que sean capaces de escuchar y entender esta información en un bloque de resistencia a la imagen imperfecta con la que se gobierna el mundo. Y al mismo tiempo, esas personas son capaces de unificarse y son capaces de enfrentar el fin del mundo y sobrevivir a él. Y son capaces, al quedar después de que todo esto se acabe, de crear un mundo nuevo, mejor y diferente, en el que un niño, sea cualquiera de nuestros hijos, pueda salir a la esquina donde está el vecino y ninguno de sus padres tenga miedo de que lo van a violar, de que lo van a robar, de que lo van a matar, porque desaparecerán las personas que tengan esas condiciones. Ese es el nuevo tiempo que hablan todas las profecías, ese es el nuevo día, el nuevo amanecer, y eso está muy cerca, porque esa imagen imperfecta va a caer. Y se las voy a resumir. 4 poderes que gobiernan el mundo. Todas las religiones construyeron esa imagen imperfecta. Todos los gobiernos de la tierra en la política también. El militarismo y sus guerras y la economía con la imagen del dinero que se cree que es Dios. Esos 4 poderes son una infamia en la tierra. Eso no existe en ninguna otra parte. Esa es la imagen imperfecta. Y la profecía establece que será derrumbada, destruida esa imagen, por un conocimiento verdadero en todos los hombres que puedan contenerlo. No, tocamos unos temas que... Yo estoy haciendo un análisis. Yo estoy sentado frente a la pantalla en estos momentos, estoy escuchando todo lo maravilloso que la voz de los corazones hoy nos está entregando. Y entonces se me vienen unos pensamientos a la cabeza que quiero, digamos, presentarte, Gabriel, para que tú me digas si es así o no es así. Yo me equivoco por una cantidad de imágenes que he ido grabando en mi desarrollo como ser humano en este planeta, porque viendo telenovelas, porque yendo a estadios, porque consumiendo una cantidad de imágenes que este sistema me está imponiendo, digámoslo así, he ido grabando y he ido cometiendo, digamos, unas acciones que me han llevado a cometer unos errores, ¿cierto? Pero hablaste ahorita, digamos, de la perfección, o estamos hablando de la imagen perfecta, y todos, digamos, en cierto momento de la vida nos hemos preguntado de dónde venimos, ¿cierto? Y para nosotros es claro que ser perfectos, tener este cuerpo, que yo no tengo que pensar, voy a mover este dedo a las 10:15, lo voy a levantar. La perfección me hace que todos mis órganos, todas mis partes del cuerpo me obedezcan a un movimiento que yo no tengo que programar, sino que es instantáneo, que yo lo puedo realizar. Entonces yo veo una perfección ahí. Si soy perfecto, vengo de un ser que es perfecto también, ¿cierto? Que creó la vida, que creó el aire, que creó las aves, que creó el agua. Y ahorita hablábamos del campesino que tenía ese contacto constante con la tierra, que podía, digamos, sembrar una semillita y a partir de esa semilla cultivarla, sacar una mazorca y llevarla al plato o a la mesa. Yo decía, wow, la perfección está ahí, en la creación. ¿Qué tiene que hacer ese hombre que está hoy sentado frente a la pantalla, escuchando esto, dándose cuenta que hemos cometido una cantidad de errores por una cantidad de imágenes que hemos grabado en este sistema, y que ahorita tocaste un tema muy interesante, que fue una organización que existe, que es real, que nos ha manipulado para desconectarnos de esa fuente creadora, de ese amor que tenemos cada uno en nuestro corazón, y que es el que finalmente nos reclama cuando vamos a cometer, digamos, un error, o cuando vamos a hacer algo que está indebido, porque el corazón te avisa. ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde debo de ir? ¿Me dirijo a algún lugar? ¿A dónde voy para encontrar esto que estamos tocando en estos momentos, Gabriel? Jesús dijo algo maravilloso. ¿Acaso no sabéis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que si vosotros destruís vuestro templo, Él os destruirá a vosotros también? Es una sentencia muy dura, aunque Jesús fue el que la dijo. Quiere decir que es algo real. También permite inferir esas palabras algo muy claro cuando tú me preguntas a dónde hay que ir. Los templos de piedra no son la solución, porque en estos se ofrece una información, indudablemente. Todo es información, ténganlo en cuenta. Y la información que han ofrecido a la humanidad durante miles de años, las religiones que se valen de los templos de piedra cada vez mejor elaborados para aparentar sabiduría, ha conducido a la humanidad a la creencia, al fanatismo, al dogma, al ritual sin sentido, sin inteligencia y sin espíritu, que en definitiva no ofrece soluciones al sufrimiento humano, porque no desarrolla la inteligencia. Hay información que sí la desarrolla. Entonces voy a hacer una separación porque esto es bastante difícil de separar por el paquete de información que se ha inculcado. Jesús entregó una información al mundo. Las religiones y Jesús no son compatibles bajo ninguna condición. Lo que pasa es que desde antaño planificaron amalgamar las dos imágenes, la perfecta de Jesús con la imperfecta de ellos disfrazada de bondad y de pureza, llamada religión, y desarrollaron una mezcla de cosas incompatibles que con el tiempo y a partir de la repetición constante de la misma información, las generaciones poco a poco fueron aceptando esa nueva información llamada Jesús dentro de una religión. Tremendo. Y por esa razón, Jesús y religión, la gente cree que es lo mismo. Resulta que no. Cuando Jesús vino a la tierra no fundó ninguna religión. Cuando le dijo a Pedro que sobre él edificaría la iglesia, es bastante lógico, porque Pedro es un hombre y la iglesia es el hombre. El templo soy yo. Entonces tiene todo el sentido. Jamás Jesús puso un ladrillo para hacer un templo. Él predicaba bajo los árboles, él predicaba en la casa de cualquiera que lo aceptara, él predicaba en cualquier parte. Indudablemente utilizó esas sinagogas del momento para predicar, pero jamás predicó la religión de la sinagoga. De hecho, se metió a la sinagoga y destruía la Torá. Y le decía a la gente, es que a vosotros se os enseñó como Moisés dijo, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no es así. Al quien te hiriere la mejilla derecha, ofreced la izquierda. Inmediatamente invalidaba a Moisés. Y lo hizo varias veces. Jesús fue osado y valiente, porque él tiene la verdad. Entonces, cuando me preguntan, o cuando me preguntas qué hay que hacer, sí hay una respuesta clara y tácita. Hay que ir a la sabiduría de Jesús, sin religión. Hay que estudiarla de manera objetiva, valiéndonos de nuestra propia inteligencia. Hay que investigar todo lo relativo a su vida y a sus actos. Y en la medida que se comprenda su enseñanza, se enciende la inteligencia dentro de nosotros, que no es mental. Se enciende una luz en el corazón que siempre ha estado ahí, pero subutilizada por la humanidad terrestre, porque la imagen falsa que nos han introducido no contempla el uso del corazón bajo ninguna condición. Pero la imagen real de Jesús y su enseñanza a través de ella siempre enseñó. El Padre Eterno quiere escribir la ley en vuestros corazones. Y Pablo de Tarso lo dijo, porque las leyes de Dios no están escritas en piedra, sino en tinta de sangre dentro del corazón. Hay una sabiduría superior en las enseñanzas de Jesús y los profetas. La del mundo que nosotros hemos, incluso en las mejores universidades, recibido, es basura, comparada con la otra. Todo lo que ustedes puedan investigar los conducirá a un sabio proceder. Les limpiará el corazón. Les enseñará las fórmulas para librarse del resentimiento, para perdonar al otro y no cargar con el terrible peso de tenerle odio,
que en definitiva es la muerte para el que lo contiene, ni siquiera para el que es odiado, que puede que ni lo sepa. Sí. Él enseña a perdonar, Él enseña a comprender. Jesús despierta en el hombre una nobleza interior que ensancha su mente, que eleva su espíritu y lo convierte a ese hombre en un arma poderosísima en contra de los fines de la organización que gobierna el mundo. Jesús, recuerden la época, era un peligro para los judíos. Claro. Pero terrible, porque la enseñanza de él y la autoridad con la cual la enseñaba destruía completamente la ley mosaica. Acuérdense de la escena. ¿Qué dices, Jesús? Moisés dijo que había que apedrear a esta mujer que fue hallada en adulterio. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que hacerlo? Si la ley ya les decía, pues ¿por qué le preguntaron? Para hacerlo caer, porque él era el problema. Necesitaban meterlo a la cárcel y juzgarlo para poder llevarlo a Pilatos y crucificarlo. Si él decía, no, no la apedreen, lo podían condenar por transgredir la ley, por ir en contra de la ley. Si decía, sí, apedréenla, lo hacían quedar en vergüenza porque era contrario a toda la enseñanza que él había predicado. Claro. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Qué significa para cualquiera de nosotros estudiar la vida de Jesús? Es estudiar un modelo de inteligencia que no es de este mundo. Es estudiar un modelo de voz interior que no fue enseñada por ningún sabio de la tierra. Dicho de otra manera, la sabiduría de Jesús limpia el corazón, llena la mente de conocimiento y también limpia este cuerpo. Y si esas tres cualidades pueden ser contenidas al mismo tiempo por una persona, ya tiene la imagen perfecta de Dios. Eso era todo. Un cuerpo limpio de todo vicio y cosas de este mundo. Un corazón puro y una mente llena de conocimientos de la ley y de la verdad. Cualquiera que consiga eso, ya tiene cómo enfrentarse al fin del mundo y vencer. Y solamente puede conseguir eso alguien que estudie la vida y obra y conocimiento de Jesús, los profetas y los hombres del Shiel-Ho, que son los ángeles de las Biblias que acompañaron a Jesús constantemente y que han traído profecías y conocimientos a este planeta. Definitivamente hablar de Jesús es... Maravilloso. No, eso inmediatamente toca las fibras del corazón. Pone a palpitar ese corazón de una manera que uno se puede estremecer. Queremos darle las gracias a todas las personas que hoy están conectadas con nosotros a través de esta transmisión de La Voz de los Corazones. Y los invitamos, abajito de la transmisión aparece una campanita. Usted le puede dar clic a esa campanita para que cada vez que nosotros subamos contenidos le aparezca una notificación y pueda, digamos, estar al tanto de todos los contenidos que a través de este canal les vamos a estar entregando. Compartan esta transmisión. Ahí aparece una flechita que le dice compartir y usted le puede enviar esta transmisión a todas las personas que usted desee para que también tengan este conocimiento. Estamos hablando de Jesús. Gabriel, ¿qué nos quiso decir Jesús cuando en una de sus enseñanzas nos decía, sed perfectos como mi Padre lo es? Nos quiso decir, no sean como el Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que nos quiso decir. En pocas palabras. No sean imperfectos como el Dios de esta tierra lo es. Es que hay una separación y un conflicto terrible entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Y las personas que lo lean, no por pequeños fragmentos, sino que lo lean completo ambos, se van a dar cuenta que el choque es evidente. Un Dios terrorista, asesino, que pide holocaustos y sacrificios, que le gusta la venganza y la retribución, que dice mía es la plata y mío es el oro, que manda a censar los pueblos para gobernarlos, y un Dios representado por su Hijo en la tierra, que además tal Dios no tiene forma, no tiene rostro, es invisible, pero es capaz de ser contenido por un ser humano, haciéndose visible.
Y por eso Jesús dijo, el Padre nadie lo ha podido ver. Pero luego dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo hago las obras que Él me dice que yo haga. Dicho de otra manera, nosotros somos una creación diseñada para contener al Padre eterno y manifestarlo completo. Lo que Jesús hizo fue eso. Yo le preguntaría a la gente, ¿será que Jesús era imperfecto? Cada vez que hablaba, era perfecto. Cada vez que ayudaba a alguien, lo hacía de manera perfecta. Cada vez que curaba a alguien, lo hacía perfecto. Jesús caminó el mundo sin aventuras ni emociones. Él solamente vino a hacer un trabajo, enseñarle a esta humanidad el camino de la perfección que Él mismo enseñó en su propia semblanza. Yo soy el camino. ¿Qué traduce eso? El que haga lo que yo hago, ya está encaminado. Yo soy la verdad. ¿Qué significa? Que Él la contiene. Y si alguien es capaz de por sus conocimientos contenerla, ya la tiene. Yo soy la vida. Es la consecuencia de las dos anteriores. Y Jesús tan ciertamente es la vida que ni la cruz lo pudo matar. Él se burló de la muerte. Permitió ser crucificado porque ciertamente fue así. Él lo permitió. Es más, Él vino a eso. No para morir por los pecados del mundo, porque entonces perdió la venida, que el mundo sigue pecando peor. No, Él vino a enseñar una fórmula magistral de resurrección para vencer al nuevo orden mundial y la organización luciferina que lo comanda. Para vencer los 4 poderes que gobiernan el mundo, que son el símbolo de esa cruz de 4 astas. Política, religión, militarismo y la más larga, la economía que sujeta los pies. En todos los pueblos o capitales o ciudades siempre encontramos esos 4 poderes, ¿cierto? Ya uno va haciendo como que va haciendo una conexión lógica de eso que estamos hablando. Si tú vas a un parque de un pueblo vas a encontrar la alcaldía, entonces estamos hablando de la política. Los bancos, estamos hablando de la economía. La policía o el poder militar, estamos hablando del militarismo. Y las religiones, está la iglesia. Esos 4 poderes siempre han estado ahí. Siempre. Engañando al hombre. Siempre. Es un plan de gobierno mental. A partir de una imagen. Un niño nace y ya lo tienen que llevar a registrar porque si no, no existe para el sistema. Y eso ya es la introducción en esta imagen imperfecta que fue instalada como única en el mundo. Jesús es otra imagen. Jesús es la imagen perfecta del hombre universal. Él vino a la tierra para enseñar que cualquiera de nosotros puede tener las mismas condiciones de Él, porque fuimos creados para que, por naturaleza, seamos perfectos. Miren, el Padre Eterno es perfecto y Él no se equivoca. No va a producir una creación imperfecta. Jehová sí se equivoca. Y si ustedes leen el Génesis se van a dar cuenta que Él hizo al hombre del polvo y barro de la tierra cuando ya había sido creado, porque hay 2 creaciones en el Génesis. Y cuando Él dice eso, después se arrepintió. Ay, no, la embarré haciendo al hombre. Entonces me quedó mal hecho y voy a mandar un diluvio para exterminarlo a todo porque es que un Dios aprendiz. Un Dios que juega los dados. Un Dios que no sabe nada. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Padre Eterno es perfecto. Nosotros tenemos por naturaleza la capacidad de llegar a ser perfectos. Y lo único que tenemos que hacer es querer ser como nuestro papá. Yo quiero ser como el que me creó, no como el que lo suplanta. Y si mi papá es bondadoso y yo soy egoísta, ahí hay algo que me separa de él. Aunque yo vaya y me coma todas las hostias de la iglesia, aunque yo vaya y me arrodille 24 horas al día en los templos a los que yo asista, si yo soy egoísta y mi padre es bondadoso, siempre habrá un distanciamiento de él, Claro. que se puede romper si yo dejo de ser egoísta.
y soy bondadoso. Y entre más el hombre se transforme a la imagen perfecta del Padre Eterno, más cerca está de Él hasta fusionarse con Él. Y esa es la separación completa del Dios que gobierna este mundo, que está perdido si el hombre se perfecciona. Gabriel, esto está, mejor dicho, súper interesante, porque hablar de Jesús, mejor dicho, como dice una persona en una canción, es redundar, ¿cierto? Sería mejor actuar. Es que el hecho, y a eso es a lo que quisiera ir. Primero, decirle a nuestro público pues que se anime. Vamos a tener la posibilidad de responder 2 preguntas del público para que se vayan animando. Hay como 150 conectados, esto va muy bien. Dicho, sí, súper rico que se estén empapando de este conocimiento, porque acabamos de tomar las herramientas, porque ya empezamos a, digamos, como a quitarnos ese velo de saber, ay, estoy cometiendo errores, pero a mí el corazón, con esa imagen perfecta que yo llevo en mi interior, Sí. me hace hacer una reflexión y me lleva a analizar, bueno, yo me equivoqué. Ya sabemos de que nosotros no nos equivocamos por naturaleza, o sea, que no somos imperfectos por naturaleza, como nos han dicho y nos han repetido Claro. desde pequeños, sino que llevamos todo ese poderío de perfección. ¿Cómo debe de ser mi cotidianidad para poder que se aflore esa imagen perfecta? O sea, ¿qué debo de hacer? O sea, no lo llevemos como a un lugar, sino de que, listo, a mí Jesús me dice, no hagáis a otros lo que no quieres que te hagan, ¿cierto? Y eso fue muy contundente. Entonces es como decirle a las personas, bueno, es que si usted está enojado con su papá, vaya y hable, Qué ¿cierto? bonito. Entonces es como darle esos tips al público mientras ellos se animan a hacer las preguntas. ¿Cómo debe de ser mi cotidianidad si yo me quiero transformar a esa imagen perfecta? Esa es una pregunta grandiosa. A ver, vámonos a lo simple. Salgámonos de nosotros mismos para incluir en nuestra vida a otros. Dicho de otra forma, dejemos de pensar tanto en nosotros, pensemos en otros. El amor no es un asunto de novela ni de romance, tampoco de sexo y de carne, tampoco de cosas materiales que se puedan regalar, y tampoco de cualquiera de las ideas sentimentalistas que se hayan vendido en esa imagen imperfecta o información. El amor es una ley, y cualquiera que manifieste interés por otro, la manifiesta a la vez, esa ley. Si a mí me importa Susana, ya la amo, y no tengo que estarle diciendo, Susana, te amo. No, si yo tengo este vaso con agua, y Susana no tiene, y yo sé que aquí hace calor y hace sed, Susana, tome agua. Ya, eso es amor. Así de sencillo. Hagamos por otros lo que también quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Pensemos un poco más o mucho más en los demás. Y así estaremos cumpliendo con el propósito central de la creación universal del hombre: amar. El amor universal es una ley que impera ya en otros mundos y que en la tierra no se ve, no existe. Sin embargo, sí se atisba. Por ejemplo, una madre sí es capaz de amar de esa manera a sus hijos, porque les importa sobremanera las necesidades que ellos tengan. Pero no es capaz de hacer lo mismo con los hijos de otra madre. Quiere decir que hay un sesgo, pero el corazón humano está diseñado para amar de la misma forma a los hijos de carne como a los hijos de otra persona, porque ambos son niños y necesitan amor. El día que el hombre, el día que la mujer pueda fusionar
esa condición dentro de él y ver al otro como verse a sí mismo, ese día se rompió la barrera de la imagen falsa y ese día llega algo a la tierra que Jesús siempre anunció, el reino de los cielos. Vivir la cotidianidad en algo tan sencillo como eso rompe completamente con la manipulación que a nosotros nos han impuesto. Que nos importe el otro, que nos ocupe el otro, quien quiera que sea, pero cada día busquemos salirnos de nuestra propia burbuja de ensimismamiento y busquemos hacer algo por los demás. Siendo muchas las cosas que yo podría decir, solamente con esa ya estamos dando pasos gigantescos hacia el nuevo tiempo y al nuevo hombre que debe existir en él. Y sí, no puedo dejar de lado la recomendación final. Susana y Juan David, entre más conocimiento de la verdad tenga el hombre, más capaz es de ser perfecto como Dios lo es. Y ese es el paso inicial que hay que dar. Me encanta. Maravilloso. Además porque este programa, digamos que está muy unido a la transmisión anterior donde hablábamos de los hombres de corazón dulce, que son todas estas cualidades maravillosas que debe tener el hombre para alcanzar esa imagen perfecta. Gabriel, para que vayamos ya terminando, estás de gira por Colombia y estás entregando al público una conferencia que se llama El alma de Dios. Cuéntanos un poco sobre qué nos vamos a encontrar las personas que asistamos a este tipo de conferencias y en qué lugares próximamente vas a estar entregando esta información tan valiosa. Tenemos en México el 9 de julio un evento magistral, una gran ponencia acerca de las profecías en cumplimiento a nivel mundial. Este evento tiene una finalidad: acercar el conocimiento para enfrentar la guerra, el hambre, las pestes y el caos que trae una tercera guerra mundial y el advenimiento de todas sus secuelas. Este evento se titula El mensaje esperado en tiempos de guerra. Lo realizaremos en el auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI, allá en Ciudad de México. El 9 de julio es un día de trabajo. Comenzamos a las 9 de la mañana y vamos hasta las 6 de la tarde. A todos los asistentes a este evento les entregaremos la síntesis del conocimiento del Xial Ho, el libro Un corazón para dioses. Todos lo recibirán en ese evento. No tienen que comprarlo, porque el solo hecho de asistir ya los hace acreedores y tendrán todos el libro. Nos escucharán al Sembrador y al Niño Nuevo trabajar esta ponencia magistral sobre el conocimiento del alma que encarna el corazón humano y que contiene la inteligencia final de los dioses para enfrentar al enemigo de la humanidad que está en este planeta por muy poco tiempo. Así pues, los esperamos a todos y ahí está la página web a la que pueden ir para mayor información. www.elmensajeesperado.niñonuevo.com. Correcto, elmensajeesperado.niñonuevo.com. Haciendo clic en esa imagen, o más bien en esa página web, van a encontrar la información completa del evento. Todas las personas que están en México, todas las personas de Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica que deseen acercarse el 9 de julio, tenemos el corazón abierto y estamos dispuestos a compartir todo lo que nosotros hemos investigado y aprendido de este mensaje estelar con todos ustedes. Ahí los esperamos.